Can Yaman ha explotado. Por fin ha hablado de Demet Özdemir. Y ojo que no ha sido un simple estamos bien, ha soltado una bomba que lo cambia todo. Mucho se había rumoreado, ¿verdad? Que si se habían visto, que si se enviaban mensajes, que si se les veía juntos por Estambul. La gente estaba como loca deseando que volvieran, que nos dieran ese salseo romántico que tanto nos gusta. Y es normal, eran la pareja de moda. Pero parece que Can tenía otra cosa en mente. Porque para ser honestos, yo ya estaba perdiendo la esperanza. Veía fotos, leía noticias, pero todo muy vago. Como que no terminaba de cuajar. Y entonces zas. Can rompe el silencio. Y no de cualquier manera. Ha dicho unas cosas que me dejan pensando. Lo que yo creo que está pasando es que Can se ha dado cuenta de que el silencio ya no le favorece. Ha visto el revuelo que se ha formado, la expectación que hay por su vida amorosa, y ha decidido tomar el control. Quitarse un peso de encima. Y vaya si lo ha hecho. Ha sido directo, pero también ha dejado caer entre líneas un montón de cosas. A ver, él no ha dicho sí, estoy con Demet. Pero tampoco ha dicho no para nada. Lo que ha hecho es básicamente desmentir las especulaciones más fuertes sobre su relación actual. Ha dejado claro que las cosas no son como las pintan los medios. Y eso, amigos, es muy importante. Porque mientras todos estábamos aquí imaginando cenas románticas y reconciliaciones, él estaba en otra. Ha dicho algo así como que él y Demet son buenos amigos, que se quieren, pero que la relación que se dice que tienen ahora mismo, pues no. Punto y final a las fantasías. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para despistar. Que a lo mejor sí están juntos pero quieren mantenerlo en secreto. Y bueno, se puede descartar nada en este mundo de la fama. Pero yo sospecho que Can es bastante transparente en esto. Cuando él quiere decir algo, lo dice. Y si ha dicho que la relación actual no es la que se rumorea, es porque para él no lo es. Lo que sí deja claro es que el cariño está ahí. No es que se odien, ni que no se hablen. Son amigos, se respetan, y eso ya es mucho. Después de lo que vivieron, es normal que mantengan una buena relación. Pero de ahí a volver a ser pareja. Can parece haber cerrado esa puerta, al menos por ahora. Y yo creo que esto es lo que necesitábamos escuchar. Un poco de claridad. No más suposiciones, no más dicen que. Can nos ha dado su versión, y es la que tenemos que escuchar. Y me parece genial que haya decidido ser el quien cuente lo que pasa, en vez de dejar que otros inventen. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Se acabaron las esperanzas de verlos juntos de nuevo? ¿O es solo un respiro antes de una posible reconciliación? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can dice la verdad absoluta o hay algo más detrás de sus palabras?